El día de ayer se llevó a cabo un acto en el Teatro de Chacao, en los espacios del Teatro de Chacao, donde estuvieron algunos sectores que adversan a la dictadura en Venezuela. Estuvo el presidente encargado Juan Guaidó, estuvieron los diputados de la Asamblea Nacional, diferentes partidos como Bandera Roja, también estuvo el DDT, el partido de Miguel Rodríguez Torres, y estuvo también presente el economista y exministro de Finanzas de la era Hugo Chávez, el señor Rodrigo Cabezas. Lo tenemos en línea. Bienvenido a Benepress. Hola, muy buenos días, gracias. Bien, Escucho alguna música ahí simpática sí, que casi no te deja oír. vamos a bajar la música en máster. Se lo pedimos a nuestro director Winston Gutiérrez. Bueno, creo que ya no la tenemos, podemos conversar. Usted hablaba el día de ayer y se nota que usted preparó un discurso para darlo el día de ayer y hablaba de 6 ideas. Habló del aspecto económico, pero también del aspecto político. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento en el aspecto político, economista? Bueno, creo que la sociedad venezolana está reclamando un cambio político. Hay que vivir en nuestro país para saber que el drama económico, el drama social, ha vulnerado derechos elementales, derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la educación, a tener buenos servicios. Estoy hablando desde Maracaibo, donde vivo, y en este momento, el refugio del celular, no tenemos electricidad en este momento donde vivo y acá en casa, en Maracaibo, buena parte de Maracaibo, bajo el racionamiento. Es decir, una situación de verdad caótica que amerita una salida. Pero yo afirmo de manera categórica, lo hago como economista para decir, y lo dije ayer, que el actual gobierno no tiene ninguna posibilidad técnica, económica ni política para restablecer el progreso, el crecimiento económico en Venezuela. No lo tiene. Y que por tanto la sociedad coloca en el plano político una alternativa de solución, que es la posibilidad de tener un gobierno creíble, con confianza en la sociedad y en el mundo globalizado, para adelantar la inmensa tarea de volver a la senda del crecimiento, al restablecimiento del sistema de precios que está totalmente vulnerado por la hiperinflación, al progreso, a la calidad de vida y por supuesto a un tema que es vital para los venezolanos, que es tratar también de recuperar la industria petrolera de la nación. Esto le está imposibilitado al gobierno del presidente Maduro por todas las razones que conocemos. Yo dije que nos hundieron en la recesión, en la hiperinflación, en el deterioro de la industria petrolera, en un aislamiento internacional significativo, en una situación de impago, por impericia técnica, por desprecio a la ciencia económica, por dogmatismo y por corrupción. Y que por tanto, más allá de esas apreciaciones, necesitábamos un acuerdo para una salida democrática, civilizada, pacífica, electoral, para una nueva elección presidencial, y que esto requiere que lo acuerden los actores legítimos, los que pueden traer tranquilidad y estabilidad política, y sin duda está el gobierno, obviamente, que está en Miraflores y protegido hoy por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de la otra parte la nación venezolana, que está representada en la Asamblea Nacional y en el liderazgo de la directiva de la Asamblea Nacional, y particularmente de Juan Guaidó, a la que nosotros respaldamos y nos sumamos, porque vemos que es la posibilidad de una salida democrática. Salida democrática. Particularmente yo como venezolano, como universitario, como académico, no solo no creo, rechazo cualquier alternativa que suponga violencia, muerte, destrucción y reforzamiento del odio. Bastante tenemos ya de eso, como para que Venezuela siga por esa senda del no acuerdo, de las dos soluciones. Y tengo confianza
de verdad, créeme, soy un optimista de que esos amaneceres van a llegar, porque este es un tiempo de mengua, es un tiempo de mengua política, porque es un gobierno que está gobernando contra la nación, sin la nación, es un tiempo de mengua económico, porque esto es insostenible desde el punto de vista estrictamente humano, no solo de las fuerzas productivas deterioradas, y por tanto la sociedad va a encontrar una salida democrática y tendrá que convencerse el gobierno de Maduro que tienen que acordar con garantías de que aquí no va a haber una racia y de que va a haber democracia y que el PSV va a seguir existiendo con la fuerza que el pueblo le dé, sin ningún inconveniente desde la perspectiva democrática, pero que le tienen que dar la oportunidad a los venezolanos de decidir su destino, sin ningún lugar a duda, en elecciones libres, transparentes y con un Consejo Nacional Electoral que sea de verdad un árbitro independiente y no un apéndice de la Secretaría Electoral del PSV. Fíjese, usted ayer en sus palabras decía, por segundo año vivimos hiperinflación y 2 años después los que están en el poder no están haciendo nada o no quieren hacer nada. Usted que conoce, digamos, o conoció en algún momento a alguna de las personas que está allí en el poder, en Miraflores, ¿usted cree que estas personas pueden estar haciendo todas las maniobras económicas que hacen a propósito para tenernos en esta situación? Mira, quizás la anomalía más grave del orden capitalista, de las sociedades capitalistas, la anomalía más grave a la que se puede llegar, no es ni siquiera la recesión, que ya es una anomalía muy peligrosa, y a la que los propios pensadores económicos, como el caso de Keynes, a comienzos del siglo, en los años 40, dio alternativas cuando se produjo una situación de prolongada recesión en el mundo industrializado. Es la hiperinflación. Digo, una de las anomalías más graves es la hiperinflación, porque la hiperinflación destruye el sistema de precios. La hiperinflación inmediatamente tiene 3 efectos muy graves, que es el deterioro del salario real, liquida el salario real. Cualquier venezolano o venezolana que nos esté escuchando sabe que el salario mínimo está pulverizado, que con 40.000 bolívares, por favor, Dios, por Dios de los dioses, no se puede vivir ni 2 días. Ha pulverizado el salario real, pero cuando el salario real ha caído casi 80% este año, inmediatamente eso nos lleva a otra categoría, que es la caída del consumo, e inmediatamente están las 2 situaciones dramáticas que estamos viviendo, que es de nutrición y hambre. Luego, la hiperinflación tiene otro efecto, que es sobre la inversión, la destruye. La permanente restitución de costos hace que progresivamente tienda a reducirse la inversión. Por tanto, usted ve, y estamos viendo los venezolanos, y sobre todo en la provincia, cómo cierra el comercio, cómo cierran industrias, porque no resiste los márgenes de ganancia, sí, la situación hiperinflacionaria. Y en tercer lugar, la hiperinflación golpea, liquida la capacidad del gasto público para que éste pueda ser reactivador de la economía. Por tanto, cuando llegan las hiperinflaciones, los gobiernos se declaran en emergencia. Los economistas hemos estudiado las hiperinflaciones, las estudiamos cuando estudiamos economía y posteriormente, sobre todo en este tiempo de hiperinflación, mucho más hemos revisado. En las del siglo XX y las 2 que se dieron en el siglo XXI, sobre todo en Zimbabue, todas entraron bajo responsabilidad del gobierno. Han sido hiperinflaciones generadas por los gobiernos y fundamentalmente en temas fiscales, por monetización del déficit fiscal, es decir, los bancos centrales llenando a borbollones de monedas nacionales y por supuesto generando un crecimiento de la liquidez que trae inmediatamente hiperinflación. Pero también yo debo decir que esas hiperinflaciones los países salieron de las hiperinflaciones, y todas, absolutamente todas, alguien tiene que decírselo al señor presidente de la República, todas las hiperinflaciones del siglo XX y las del siglo XXI, todas salieron con programas monetarios y cambiarios, con programas construidos por equipos económicos. Yo dije ayer, no se está haciendo nada para salir de la hiperinflación, no se está haciendo absolutamente nada, y lo que se anunció en agosto del año pasado,
en estricto sentido económico, en estricto sentido macroeconómico, de decir que se anclaba el tipo de cambio, porque para detener la hiperinflación, la primera reacción que viene a la cabeza de un economista mediano, de un buen economista, es cómo anclar el tipo de cambio, cómo hacer que el tipo de cambio se estabilice, e inmediatamente se toman medidas con relación a eso, pero inmediatamente pensamos en el nivel adecuado de reservas internacionales. ¿Qué hizo y qué anunció el gobierno el año pasado? Pues anunció que el anclaje cambiario lo hacía con relación a algo que no tenía valor, que era el petro. Y cuando hace eso, convierte en un chiste, en una broma, en una cantinflada el manejo de la política económica, y por tanto no podía haber ningún resultado, sino que el agravamiento. Cuando los venezolanos veamos que se está adelantando una política antihiperinflacionaria y observemos que el equipo económico hizo los cálculos para el anclaje cambiario vinculado a reservas internacionales, a una moneda, si no le gusta el dólar, al euro, y si no le gusta el euro, a una cesta de moneda, usted dirá, va por buen camino la posibilidad de detener la hiperinflación. Pero, mira, y no me gusta, no me alegro, yo pido, créeme, porque formo parte de la familia venezolana de clase media, mi trabajo es ser profesor universitario, y estoy afectado como familia, como ciudadano, por esta cosa tan gravosa como la hiperinflación, pero no me alegra decir que no observo nada en el corto plazo que la detenga, y este año tendremos inflación superior a 2000%, que es por supuesto una calamidad, porque sigue impactando el tema del consumo. Cuando se derrumba el consumo, como se ha derrumbado, por supuesto aparece allí golpeándonos duro en la cara la desnutrición y el hambre, que está golpeando sobre todo a los sectores más débiles, los niños, las mujeres embarazadas, los enfermos, los ancianos, y este es un cuadro dramático que tiene que ser corregido. Ahora, desde el punto de vista económico, pienso que puede ser corregido con un nuevo gobierno que tenga la confianza suficiente de la nación para echar adelante un programa de crecimiento y de restablecimiento de la industria petrolera y por tanto del progreso. Fíjese, estamos conversando con Rodrigo Cabezas, 8:58 minutos de la mañana. Usted ayer en sus palabras hablaba de la banca. Usted decía que la banca, la verdad es que no recuerdo la frase exacta, pero usted decía que la banca está pendiendo de un hilo, creo que esa era la frase. ¿Qué información o qué pronóstico usted como economista tiene de lo que puede pasar con la banca ahora que la banca en este momento está tan reducida, quizás reducida a su máxima expresión, porque al no poder prestar dinero, pues no puede estar generando ningún tipo de ganancia para poder sobrevivir? Y por supuesto también quería preguntarle en qué momento se desvió la economía venezolana, porque usted formó parte de ella. ¿En qué momento se desvió la economía? Porque cuando usted fue ministro de Finanzas también hubo controles, y los controles derivaron en todo esto que estamos viviendo. Quisiera esas dos respuestas. Sí, cómo no. Sobre este tema, digamos, financiero, no quiero yo transmitir ni estar en una postura de alarmista con relación a esto. Digo, la crisis venezolana es una crisis sistémica, ¿verdad? Es fiscal, es monetaria, es cambiaria, es productiva, es de manejo de balanza de pago, es de recesión, de hiperinflación, de impago internacional, de deuda, de bloqueo económico, de aislamiento económico y político. Y por supuesto, cuando digo que es sistémica es porque tocó a todos los sectores. No hay un solo sector que no esté afectado por la crisis global que tenemos particularmente desde el 2014 cuando entramos en recesión económica. Por supuesto, entonces el sistema financiero ha sido golpeado, está disminuido. Está disminuido porque la actividad económica impacta en la actividad crediticia, ¿verdad? En primer lugar. La banca comenzó a refugiarse en una estrategia de reducción de costos. Comenzaron para mantener sus rentabilidades, produciendo agencias bancarias. Más de 200 agencias bancarias en 4 años se han cerrado o
o más, reduciendo sus cajeros automáticos fuera de las áreas, de las oficinas bancarias. Prácticamente el 80% del sistema de cajeros automáticos fue reducido. Eso era ahorro de costos y por tanto una prestación de servicios disminuida en ese sentido. Y finalmente este año, es decir, lo mínimo, la política que se adelantó de ampliación exagerada del encaje cambiario continuó reduciendo la capacidad crediticia de la banca. Y la banca de Venezuela, o la de Vietnam, o la de Estados Unidos, o la de Argentina, o la de Cuba, cualquiera de ellas, tiene sustento de su rentabilidad, de su ganancia, en la intermediación financiera, es decir, en recibir ahorros, prestarlos, obtener allí un interés, una ganancia, y tener, por supuesto, su existencia como actividad económica. Pues eso está reducido sustantivamente y por supuesto que ese es un riesgo para nuestro sistema bancario. A eso era lo que yo me refería, pero lo ubico en un contexto general de crisis sistémica nacional. Sí. Ahora, sobre la otra pregunta que tú me hacías, o me haces con relación a... Yo le decía que en qué momento de estos 20 años se desvió la política económica de tal manera que, hemos derivado en esto. Y se lo pregunto porque usted fue ministro de Finanzas y ya en ese momento habían controles sobre algunos sectores en el país y, la economía derivó en lo que hoy tenemos. Y bueno, este siempre es un tema, digamos, no deja de ser un tema polémico, incluso en la Academia Económica Venezolana, porque a veces esto se analiza sin el rigor, vamos a decir, sin el rigor económico. Desde la izquierda se habla de 40 años de crisis, de la Cuarta República, y se olvida que a lo largo de la década de los años 60 y comienzo de los 70, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 7%, que hubo inflación de 2%. La realidad es que la crisis se presentó fue en los años 80 y 90, y fundamentalmente en los años 90 por el colapso rentístico. Igual con este tiempo, ¿no? Se habla de una crisis generalizada, pero cuando tú vas al número, tú encuentras que entre el 2004 y el 2012, la tasa de crecimiento de la economía venezolana promedió el 5%. Yo fui ministro de Finanzas durante un año, 2007, hace 11 años, más de una década. Allí fui responsable, por supuesto, de ese ministerio, y hubo una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en ese momento de casi 6%, una tasa de crecimiento excepcional. Inflación de 20% en el año. Claro, pero ese crecimiento fue respaldado por unos gigantescos precios del petróleo también. Bueno, está bien, pero eso no es del planeta Marte. Eso correspondía a la producción petrolera de 3 millones de barriles y un incremento de los precios del petróleo que no era responsabilidad de la política venezolana, sino del mercado mundial de petróleo. De 2004 a 2012 crecieron los precios del petróleo. Pero entonces lo que les quiero decir es que nadie puede decir gigantesca crisis del 2004 al 2008 porque no estaría haciendo economía, estaría haciendo política para oponerse a Chávez. Los adecos tenían una grave crisis en el 60. Mentira, había inflación de 2%, había crecimiento de 5%, la crisis de ADECO fue en los 90. A eso me refiero. Sí. Pero por supuesto allí hubo unas raíces y yo cuestioné, que no estuve de acuerdo, pero bueno, yo no era el que decidía, el ministro en el 2007 y punto. Después no tuve nada que ver con las decisiones de macroeconomía en Venezuela. Por ejemplo, las expropiaciones. Obviamente que se hicieron expropiaciones sobre la base de más de 500 empresas. Si las expropiaciones no daban resultado, había que corregirlas. No la corrigieron por razones dogmáticas, porque se inventó un Estado productor, un socialismo estatista, absurdo, que por supuesto ayudó y contribuyó a esto. Pero en términos de mayor rigor económico, si nos ponemos serios en esta materia, la verdad sustantiva es que cuando comenzaron a caer los precios del barril del petróleo, 2014, 2015, en ese momento había que hacer
un programa de estabilización para evitar ir a la recesión y por tanto a la inflación. No se hizo. Se planteó, yo lo pude hacer, digamos, lo planteé en el Consejo Nacional de Economía. Lo he dicho públicamente porque ya tantos años después, eso fue en el 2015, en diciembre del 2015, yo envié una nota, una carta de economía al presidente de la Nación de casi 18 páginas. No le hablé de política partidista, le hablé de una ruta económica, macroeconómica, y advertí que había una situación difícil. Ya en el 2015, en diciembre del 2015... ¿Y tuvo respuesta esa carta? Sí, hubo una respuesta. Me empezaron a acusar en el PSV de que yo era un neoliberal, porque estabilidad macroeconómica era neoliberalismo. Es decir, las respuestas dogmáticas, absurdas, de la izquierda ignorante, una cosa estúpida, porque la política económica, fiscal, monetaria y cambiaria la aplica el gobierno de China. La política económica, fiscal, monetaria y cambiaria la aplica Vietnam, la aplican los cubanos. Es una confusión tremenda en esa materia. Pero hay una alerta, porque fíjate, el primer dato que a mí me llamó la atención en diciembre del 2015, que registrábamos que ya habían 110.000 barriles de petróleo en disminución en el 2015, y ese era un dato que es esto, si los precios del petróleo están cayendo y además está cayendo la producción, algo estaba pasando allí, y lo que estaba pasando es que la política cambiaria que se mantenía era absolutamente errónea. Entonces, en el Consejo Nacional de Economía del 2016, junto con la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, que presidía Luis Javier Grisanti, hicimos un planteamiento urgente de que se estaba reduciendo la inversión petrolera porque el tipo de cambio que le mantenía era un tema estrictamente técnico, estaba asfixiando la rentabilidad de las empresas mixtas, y que estas iban, como toda empresa capitalista, no lo comprendían, iba a reducir inversión para evitar pérdidas en sus ganancias. No se hizo nada. Entonces, por eso es que he afirmado que una de mis rupturas con esto fue ver cómo el manejo de la economía se hizo de manera asombrosamente irresponsable, sin equipos económicos. Tú ahorita no podrías llamar a nadie del gabinete económico para que te hable en concreto de un programa de estabilización macroeconómica, si es que lo estuvieran adelantando, porque ahí no hay ningún especialista, no hay ningún economista, y así no se conduce una nación, sinceramente, así no se conduce una nación. Por eso nuestras alertas, por eso nuestra actitud crítica frente a esto que está ocurriendo, y cuando observas que todavía ahorita, en el mes de septiembre del 2019, no hay nadie con capacidad técnica económica para indicarle al presidente los errores, las omisiones, ¿verdad?, y hablarle con claridad sin estar cuidando el puesto, pues por supuesto la conclusión es que es evidente que no está en capacidad técnica, económica y política este gobierno para detener la grave crisis. Y todo lo que vemos, todo lo que avisoramos en el corto plazo, en este último trimestre, es que se va a profundizar la recesión, se mantiene la hiperinflación, continúa el deterioro operacional de PDVSA. Y esto es una situación, por supuesto, que la está sufriendo la inmensa mayoría de los venezolanos, porque al final consumo, inversión, gasto público, todo eso no tiene sentido si no hay calidad de vida, si no hay alimentos buenos, si no hay medicinas, si no hay servicios públicos como el de la electricidad, el agua potable, que haga que vivamos con dignidad en Venezuela. Le damos las gracias, señor Rodrigo Cabeza, por habernos atendido acá en Benepress. Muy bien, gracias a ustedes, un abrazo.